Amén. Pues vamos a darle continuidad entonces a la serie que estamos enseñando todos los viernes, que es la serie del amor ágape de Dios. El tema número 6 que le traigo, mis hermanos, es amando a nuestros enemigos. Amando a nuestros enemigos. El texto que vamos a estudiar, mis hermanos, es Mateo 5, versículo 43 y 44. Para que lo vaya buscando, lo vamos a leer. Mateo 5, versículo 43 y 44. Cuando lo tenga, me dé un fuerte amén. Son rápidos, hermanos, muy bien. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Padre, para que podamos exponer tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Que seas tú hablando, Señor, y que no sea nuestra carne. Que seas tú, Señor, manifestándote en cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos por el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Un enemigo, mis hermanos, es alguien, bueno, se considera así, un enemigo es alguien que quiere lastimarte, alguien que quiere hacerte daño. Ese se considera un enemigo. Ya sea que el dolor sea emocional, ya sea que el dolor sea físico o ambos a la vez, ¿sí? Y es difícil, mis hermanos, imaginar amarlos en respuesta a lo que un enemigo pudiera hacernos, ¿sí o no? Es difícil imaginarnos eso, ¿sí o no? Entonces, tal vez ese dolor fue una traición de un amigo o alguien que esparció mentiras sobre ti, cuyas palabras o acciones crueles pues llegan a herirnos, ¿sí o no? Y puede ser, inclusive puede ser alguien allegado, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo o incluso hasta un miembro de la iglesia también se puede manifestar como nuestro enemigo. Y esta noche, mis hermanos, vamos a ver qué significa amar a nuestros enemigos, porque lo que haríamos, o sea, ¿cómo es? ¿Qué es amar a nuestros enemigos? ¿Por qué lo haríamos? ¿Y cómo funciona, verdad? El amar a nuestros enemigos. Pero primero, mis hermanos, comenzaremos con quién nos dijo que lo hiciéramos. ¿Quién fue quien nos dijo que hiciéramos, que amáramos a nuestros enemigos? Jesús, ¿verdad? Mire, yo quiero nada más que deje un apartado ahí, que vaya a Proverbios en el capítulo 24, verso 17, ¿verdad? Proverbios 24, verso 17. Vamos a leer rápidamente. Proverbios 24, cuando lo tenga me dice amén. Hermanos, cada vez son más rápidos. Proverbios 24, 17. ¿Lo tiene? Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. En Proverbios 24, 17, mis hermanos, se nos dice que no debemos de regodearnos, no debemos de contentarnos, no debemos de manifestar gozo cuando nuestro enemigo cae. No, mis hermanos. Y Proverbios 25, 21 se nos dice que alimentemos a nuestro enemigo cuando tenga hambre. Eso nos dice la palabra del Señor. Y ahí véalo, mire, ahí está. 25, 21. Dice: si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Pero la flagrante instrucción
de amar a nuestros enemigos, la imperiosa instrucción de amar a nuestros enemigos, mis hermanos, pues vino de Jesús, como ya decían algunos de ustedes, ¿verdad? Y vino ahí en el Sermón del Monte, mis hermanos, en Mateo 5 que acabamos de leer. Vaya buscándolo, váyalo teniendo ahí aparte. Pero nosotros leímos en Mateo 5 que debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ahí leemos, ¿verdad? Y que debemos de odiar a nuestro enemigo, porque dice, ustedes han oído, han escuchado que deben de odiar, pero yo les digo, dijo Jesús, ama a tus enemigos. Y el paralelo, el evangelio paralelo a esta lectura o a esta porción de la escritura, también lo encontramos en Lucas 6. Y leemos en esa porción de la escritura, pero a ustedes que están escuchando, dijo Jesús, les digo, ama a tus enemigos. Eso lo encontramos en Lucas 6. Entonces, una vez más les hago la pregunta, ¿quién nos dijo ama a tus enemigos? ¿Verdad? Dios. Dios, que es amor, nos ha dicho que amemos. Jesús, Él es Dios y Él nos ha dicho que debemos de amar, porque también lo vimos en Proverbios, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿cómo es que debemos de amar a nuestros enemigos? ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? Pues como es de suma importancia, mis hermanos, pues no podemos amar a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, mis hermanos, para poder amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Necesitamos la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacerlo. Odiar a un enemigo, mis hermanos, es lo que se manifiesta de manera natural en nuestra carne. Eso es lo más natural en nosotros. Por eso es que necesitamos una ayuda sobrenatural. Si tratamos de amar a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios, mis hermanos, no será un verdadero amor. Tenemos y necesitamos la ayuda de Dios para amar verdaderamente a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Y es solo, mis hermanos, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que podemos amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Y solo podemos amar a nuestros enemigos confiando en que Dios nos ayuda. Amén. Es difícil, mis hermanos, amar como Jesús amó, ¿sí o no? Es difícil porque siempre en nuestras vidas nos vamos a encontrar con personas que quieren o que nos hacen daño, que nos ofenden, ¿sí o no? Y es difícil, ¿verdad? Amar como Jesús amó. Sin embargo, para acercarnos un poco a este amor, necesitamos lo siguiente para que anote. Número 1, necesitamos la gracia de Dios, es decir, necesitamos su favor inmerecido para con nosotros. Número 2, necesitamos entonces el poder del Espíritu Santo. Y número 3, necesitamos una confianza profunda en Dios. Sin estos 3 elementos, mis hermanos, no vamos a poder amar a nuestros enemigos. ¿Por qué debemos de amar a nuestros enemigos, mis hermanos? ¿Por qué? No sé si me pueden regalar un poquito de monitor. ¿Por qué es que debemos de amar a nuestros enemigos, mis hermanos? Hay 2 razones para que amemos a nuestros enemigos. 2 razones. La primera es simplemente porque Jesús fue quien lo dijo. Ya lo dijimos todos. Y estamos de acuerdo que Jesús lo dijo, ¿verdad? Y si Jesús lo dijo, pues nosotros tenemos que hacerlo. ¿Sí o no? Y fue muy claro. Mire, vaya a Lucas, dejando un apartado en Mateo, pero vaya a Lucas 6:27, que es el paralelo de este evangelio de Mateo. Lucas 6:27. Entonces, la primera parte es porque Jesús lo dijo. Amén. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros, los que oís, los que están escuchando, ¿cuántos están escuchando aquí? Dice el Señor, les digo, amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Fíjense,
todos los requisitos que nos están dando. Tenemos que hacer el bien. Primero tenemos que, ¿qué? Amar. Número 2, tenemos que hacer el bien. Número 3, tenemos que bendecir. Y número 4, tenemos que orar. Fíjense todo lo que tenemos que hacer por nuestros enemigos. Pero el otro punto de por qué es que debemos de amar a los enemigos es porque Dios nos amó primero, ¿sí o no? Eso dice la palabra. Fue cuando éramos enemigos de Dios que Él demostró su amor por nosotros. ¿Me fija? Pues es por eso que también nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, porque en algún tiempo nosotros fuimos enemigos del Señor también. Amén. Fue cuando éramos entonces sus enemigos que Dios demostró su amor por nosotros. Mire, vaya a Colosenses 1:21 rápidamente, si no yo se lo leo. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños, ¿y qué? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora se les ha reconciliado. ¿No le da gracias a Dios por eso? De verdad, hermanos. Antes que éramos enemigos, hoy hemos sido reconciliados con el Señor. Eso es algo maravilloso, ¿no lo cree? A través de Jesús, el amor de Dios nos trajo la salvación. Amén. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor, mis hermanos, es lo que hace toda la diferencia. El amor ágape de Dios es lo que hace toda la diferencia, mis hermanos. Amén. Y aquí está el amor. No que amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo, mis hermanos, para hacer la propiciación de nuestros pecados. Amén. Porque primera de Juan 4, versículos 10 y 11 dicen, yo se lo leo: amados, si Dios nos amó tanto, también debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, amar a los demás, incluso a los enemigos, surge de conocer el amor. ¿Y quién es el amor? ¿O quién es amor? Dios. Así de sencillo. Entonces este amor surge de conocer a Dios y es un amor ágape, mis hermanos. La pregunta sería: ¿amar a nuestros enemigos va en contra de nuestra naturaleza humana? ¿Usted qué dice? Sí, ¿verdad que sí? O sea, nuestra naturaleza humana quiere venganza, quiere desquitarse, ¿no? Entonces va en contra de nuestra naturaleza humana, porque a veces nuestra naturaleza humana, mis hermanos, en lugar de amar a nuestros enemigos, quiere guardar rencor, quiere vengarse, quiere desquitarse. Pero la Biblia, mis hermanos, lo deja muy claro. Por eso es que la Biblia es nuestro manual de conducta, ¿sí? Y la Biblia dice en Romanos 12:19: no se vengan ustedes mismos, no se vengan vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, esto, mis hermanos, no significa que sí, Señor, tuya es la venganza, véngate de mis enemigos, ¿verdad? No, porque sabemos, mis hermanos, que Dios es amor. No seamos como Jonás. ¿Recuerda a Jonás? No seamos como Jonás. O sea, el decir que mí es la venganza es que el Señor dice: sabes que tú no hagas nada, a mí déjamelo. Y el Señor va a través de su amor manifestándose en esas personas, los va a amar y Dios puede lograr que ellos se puedan arrepentir, ¿verdad? Y eso no significa que, como Jonás, ¿verdad? Ya sabía, Señor, ¿verdad? No, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ama a tus enemigos por muy difícil que sea. Ámalos. Es difícil, ¿sí o no? Pero ámalos. Eso es lo que dice la palabra. Vengarse, mis hermanos, es pagar el mal con el mal. Y nosotros somos hijos de Dios.
Porque si se recuerda qué hizo Juan, por ejemplo, que decía, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, Juan, vamos a orar. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Es que tú no sabes de qué espíritu soy yo. ¿Cómo que vamos a orar? Por eso los apodaban los Bone Ayers, ¿verdad? Los hijos del trueno, porque eran muy acelerados, eran muy atrabancados y querían venganza. ¿Sí? Pero el Señor les estaba enseñando, les decía, ¿saben qué? Ustedes no saben de qué espíritu soy yo. Yo no soy de esa clase de espíritu del cual quiero destrucción. Porque el Señor quiere que que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, vengarse, mis hermanos, es pagar mal por mal. Y eso no es de un hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces es fácil contraatacar o atacar a nuestros enemigos. Eso es lo más fácil que podemos hacer. ¿Sí o no? Y cuando nos sentimos atacados o heridos, es difícil amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Es difícil. Pero Dios dice que le dejemos lidiar con nuestros enemigos. Eso es lo que Dios dice. Lo acabamos de leer. ¿Sí o no? Y solo, mis hermanos, Dios puede juzgar, ¿sí? Y no necesita nuestra opinión. No necesita nuestra opinión. Dígale que tiene a un lado, Dios no necesita nuestra opinión. Dígale. Dios no necesita nuestra opinión, ¿eh? Dios no necesita nuestra opinión sobre cómo debería Él de actuar. ¿Sí o no? Él actúa como Él quiere. Porque nosotros queremos venganza. Pero el Señor te dice, te va a decir Él, cálmate, quieto chiquito. ¿Ah? Debemos, mis hermanos, dejar a nuestros enemigos en sus manos. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos, mis hermanos, en las manos de Dios, es dejar que obre la misericordia de Dios. Y eso, mis hermanos, no cualquiera. No es fácil. Tenemos que dejarlo en sus manos para que la misericordia de Dios obre en la vida de los que nosotros creemos que son nuestros enemigos. Por eso el Señor dice, ama a tus enemigos. Primera de Pedro 3:9, mis hermanos. Primera de Pedro 3:9. Vean lo que dice ahí, hermanos. Así que saliendo de aquí, mis hermanos, vamos a empezar a abrazar a nuestros enemigos, ¿no? A besarlos y amarlos. Vamos a ir allá donde están ellos y te amo. Bueno, esa era la idea, ¿no? Primera de Pedro 3:9. No voy a ir con su suegra, porque su suegra no es su enemigo. Primera de Pedro 3:9, ¿lo tiene? Dice, no devolviendo mal por mal. Ahí está, ¿ya ve? No tenemos que devolver mal por mal, ¿verdad que no? Eso dice la palabra. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Bendecir, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Ahí está. Fuimos llamados para bendecir, no para maldecir, ni para vengarnos, ni dar mal por mal. ¿Sí? Que no seamos como Jonás, mis hermanos. Acuérdese de eso. Que no seamos como Jonás. Como cristianos, mis hermanos, tenemos un nuevo propósito y una nueva forma de vida como cristianos. ¿Sí? En lugar de desquitarnos, ¿sí? Como quiere nuestro antiguo yo, como quiere ese viejo hombre, en lugar de desquitarnos, mis hermanos, nosotros debemos de responder con bendición. Debemos de responder con una oración o una respuesta positiva. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, es nuestro modelo de cómo debemos de amar a nuestros enemigos. Él fue el primero que modeló, que puso el ejemplo, que puso la muestra a nosotros para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo. Porque nosotros somos sus discípulos, ¿sí o no? Y un discípulo aprende de su maestro. Entonces Jesús, mis hermanos, enfrentó una oposición increíble en su vida, Desde que inició su ministerio, se enfrentó con una fuerte oposición. Sus enemigos querían desacreditarlo, querían acosarlo y finalmente
matarlo. Pero Jesús, mis hermanos, en medio de todo eso, Él no permitió que sus enemigos lo desviaran de su propósito. No permita, mi hermano, que sus enemigos lo desvíen de su propósito. El propósito que Dios ya tiene para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Jesús, mis hermanos, respondió a sus enemigos con la verdad. ¿Sí o no? Respondió con la verdad. Respondió con sanidad, con bondad, con amor. Así fue como Jesús respondía. Porque Jesús quería cambiar sus corazones. Amén. También Jesucristo nos pide que amemos como Él lo hace. Porque bendecir a los demás con bondad y amor es una protección para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Evita que caigamos en la trampa de la amargura. Por eso es una protección. Amar o demostrar bondad y dar amor es algo que nos protege contra la amargura, mis hermanos. Contra el odio y la búsqueda de venganza. ¿Sí? La amargura, mis hermanos, contra nuestros enemigos no siempre se manifiesta en el odio. No siempre. Pero otras ocasiones son igualmente destructivas. Podemos quejarnos inclusive, podemos estar criticando o usar bromas o sarcasmo cuando hablamos de ellos. Y eso, mis hermanos, es aún peor. Mire, vaya a Romanos 12:14. Y continúa diciendo, y continúa la palabra enseñándonos, ¿verdad? Ya lo vimos en Pedro, ahora lo vamos a ver en Romanos. ¿Y quién escribió Romanos, mis hermanos? Pablo, ¿verdad? Ahora es Pablo quien nos está aconsejando, nos está dando este consejo de parte del Señor. Romanos 12:14, ¿lo tiene? Dice, bendecid a los que os persiguen. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Bendecid, ¿cierto? Bendecid y no maldigáis, dice. Versículo 17 dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa. ¿Sí? En cuanto dependa de nosotros, mis hermanos, inmediatamente ponernos a cuentas con ellos, hacer las paces. ¿Sí? Aunque la carne se te esté chicharrando. ¿Cómo se siente la carne cuando usted la pone en un comal o en el asador? ¿Qué es lo que hace la carne? ¿Ah? Y aunque su carne esté así, usted vaya y haga lo que le dice el Señor. ¿Por qué? Porque usted es el que va a ser sanado. Porque usted es el que va a darle respuestas a Dios. ¿Sí o no? Amén. Por eso nosotros tenemos que obedecer, de bendecir a los que nos persiguen, de bendecir y no maldecir, de no pagar mal por mal, procurando siempre lo bueno. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Estad en paz con todos los hombres. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? aunque no diga amén. Tenemos que obedecer al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo amar a nuestros enemigos? ¿Cómo? Dado que ninguno de estas cosas es algo amoroso, pues tenemos que cambiar la forma en que vemos a nuestros enemigos, ¿sí o no? Tenemos que cambiar esa forma. Debemos de orar, mis hermanos, pidiendo fortaleza y paciencia al Señor. Tenemos que orar. Salmo 73:26, yo se lo leo. Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Sí? Mi carne y mi corazón desfallecen. Se escucha, ¿no? El chispotorreo de la carne, ¿no? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Entonces no dejemos, mis hermanos, no dejemos que nuestras emociones dominen
lo que sabes que es verdad acerca de Dios. Nosotros debemos de dominar nuestras emociones. ¿Qué es dominar? Mire, cuando está entrenando un caballo que es bronco, usted tiene que dominar ese caballo. Y cuesta trabajo dominar un caballo, ¿sí o no? Hermano Juan, ¿esto qué es? Cuesta trabajo, tienes que estar ahí, dedicarle horas incluso, depende del tipo de caballo que sea, pero tienes que dedicarle horas incluso para que él empiece a obedecer o a entender. Por ejemplo, tú le mandas un lenguaje del corporal, porque el caballo se te echa encima, él quiere domar, quiere mandar, pero tú le tienes que demostrar que no, que el que manda eres tú, con ciertas señales y con ciertas, hasta con un chicotillo lo agarra, ¿no? Y él entiende y tiene que obedecer y se va haciendo para atrás. Esa es la manera en cómo vas educando un caballo, por ejemplo. Pero en este caso, mis hermanos, nosotros debemos de dominar nuestras emociones. Igual, con un chicote, agarra su chicote, hermano, que es la palabra del Señor, y póngase a orar, ¿sí? Y domine su carne. Que la carne, que sus emociones no lo dominen a usted, ¿sí? Alguien por ahí dijo, escuché una vez a un pastor que dijo que la oración y la palabra son los remos que te llevarán a tu destino. Así que tenemos que orar y leer la palabra para dominar nuestras emociones, nuestra carne. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones, ¿hacia dónde? Hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. ¿Cuántos quieren paciencia? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere paciencia? ¿No quieren paciencia? 1, 2, muy bien. ¿Tú quieres paciencia, Juanito? ¿Sí? Muy bien. Porque le hizo así, hermano. Sabes que todos aquellos que quieren paciencia, esperen las pruebas del Señor. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia no avergüenza. Amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra. Así que no se preocupe, si usted quiere ser paciente, se vendrán las pruebas, pero cuando usted salga de esas pruebas, usted va a ser cada vez más paciente. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué significa amar a los enemigos, mis hermanos? ¿Qué significa? En las dos porciones de las Escrituras, tanto de Lucas como de Mateo, donde Jesús elabora, mis hermanos, lo que quiere decir al amar a nuestros enemigos, nos va a llevar a una conclusión. Mire, vaya por favor a Mateo 5:43. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional y vamos a ver lo que dice ahí Mateo 5:43. Algunos que ya sabían eso de la paciencia, muchos no levantan la mano, que dicen, no, yo no. Se resisten yo no. Por eso me reí, pero hay otros que necesitamos paciencia, ¿sí o no? Y aunque vengan las pruebas, las necesitamos. Bueno, Mateo 5:43, ¿lo tiene? Dice, has oído, es la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Has oído que se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era en el Antiguo Testamento. Y dice Jesús en el versículo 44, pero te digo, ama a tus enemigos y ora. Ahí está, ama y ora por los que te persiguen, para que puedas ser hijos de tu Padre en el cielo. Hace que su sol se levante sobre los malos y los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos. 46 dice, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa obtendrás? Ni siquiera los recaudadores de impuestos están haciendo eso. Y si solo saluda a su propia gente, ¿qué está haciendo más que los demás? Ni siquiera los paganos hacen eso. Sé perfecto, por lo tanto, como tu Padre Celestial es perfecto. La conclusión entonces, mis hermanos, de esta porción bíblica
a la que Jesús nos lleva es que seamos como nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Esa es la conclusión a la que Jesús nos lleva. Quien es perfecto y también es misericordioso. Amén. La palabra perfecto, mis hermanos, inclusive puede hacernos temblar al escucharla, ¿no? Debido a nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque el único perfecto, ¿quién es? Dios. Es el único perfecto. Pero la palabra perfecto, mis hermanos, en el griego, en el original, significa completo. Eso significa la palabra perfecto, completo. Y proviene de una palabra principal que significa establecer un determinado punto o una meta. Eso significa. Jesús, mis hermanos, nos está diciendo que hagamos que nuestra meta, cada uno de nosotros tenemos que hacer que nuestra meta sea amar como nuestro Padre Celestial ama. ¿Sí o no? ¿Sí? Y Jesús, mis hermanos, mencionó el tema de la misericordia repetidamente. Él lo mencionó muchas veces. Y todos queremos misericordia, ¿sí o no? Todos queremos misericordia. La Biblia nos dice, mis hermanos, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso nos dice la Biblia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y por supuesto, pues queremos misericordia. ¿Quién no quiere misericordia? Levante su mano. No, yo sí quiero. Ninguno de ustedes quiere misericordia. Levante su mano. No pasa nada, levante su mano. No le va a caer ni un rayo ni nada. Ya no quieren porque dicen, no, ¿verdad? Entonces todos queremos misericordia. Y dar misericordia, mis hermanos, el dar misericordia requiere que renunciemos a la venganza. Dar misericordia requiere que nosotros tengamos que renunciar a la venganza y entreguemos la parte del juicio a Dios. Eso es lo que es la misericordia. Así que, hermanos, ¿qué pasa entonces si no amas a tus enemigos? ¿Qué es lo que puede pasar si no amas a tus enemigos? Hablemos por un momento, mis hermanos, de lo que sucede cuando no amamos a nuestros enemigos. Y hablando por experiencia, te lo digo, yo ya pasé por eso, pero ya el Señor, por eso es que estoy dando ese tema, ¿verdad? Puedo decir que causa una gran ansiedad el no amar a nuestros enemigos. Así como Jonás tenía una ansiedad de que quería y no, y que cómo, ¿no? Causa una ansiedad. También causa insomnio, hermanos. No duermes pensando en cómo vengarte, qué hacer para desquitarte. No es que lo que me hicieron, ¿sí? También causa un espíritu amargado, mis hermanos. Causa un espíritu amargado y enojado. Nadie quiere eso, ¿verdad que no? No queremos eso. Y afecta también, sobre todo, mis hermanos, afecta a quienes amamos. Afecta a los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos principalmente, porque nos escuchan hablar cuando estamos en la mesa, hablar de otros, que queremos venganza de aquello que me dijeron, y es que me hicieron, y es que me dijeron, no, tenemos que, y los hijos ahí escuchando todo, ¿no? Y a los que afectamos son a ellos, a los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que provoca el no amar a nuestros enemigos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y creo que Pablo, mis hermanos, lo dice mejor. Mire, vaya a Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, mis hermanos, el deseo de venganza, el deseo de desquitarse puede contaminar a otros. ¿Lo veo? Ahora, ¿qué sucede cuando amamos a nuestros enemigos? Ya vimos lo que sucede si no los amamos. Ahora, ¿qué sucede si amamos a nuestros enemigos? El amor y el cuidado abrumadores de Jesús cambiarán el odio como un bálsamo, mis hermanos, que sana.
¿Qué es lo que hace un bálsamo? Tienes una herida y andas buscando un mentiolate o algo que pueda sanar esa herida. Y eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Ese amor y ese cuidado que Jesús tiene sobre nosotros, ¿verdad? Cambian ese odio por un bálsamo que sana. Traes la herida, pero dejas que cicatrice esa herida. Porque cuando no quieres que esa herida sane, estás rascándote. Y es que lo que me hicieron, y te estás quitando la costra y la herida no puede sanar. Pero cuando tú cambias eso por el amor, dejas que Dios actúe, esa herida empieza a sanar, ¿verdad? Y una vez que sana, se cae la costra, queda una cicatriz, ¿sí o no? ¿Alguien de aquí tiene cicatrices en su cuerpo de alguna herida que de repente se hizo una operación o algo? Ahora, si usted se toca, ¿le duele? Cuando no estaba bien sanada esa herida, se tocaba y ¿qué pasaba? Le dolía, ¿no? Usted se tocaba y le dolía esa herida. Pues es lo mismo, mis hermanos. Cuando usted se toca esa herida y no la deja sanar, le duele. Pero usted deje que sane esa herida. Y cuando usted toque esa herida, que alguna vez fue una herida, pero ya quedó cicatriz, ya no le va a doler. Eso es lo que provoca cuando nosotros perdonamos, cuando amamos a nuestros enemigos. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? Entonces es un bálsamo que sana, el amor y el cuidado de Jesús. Entonces, la turbulencia, mis hermanos, el caos dentro de nosotros se desvanece por completo cuando comenzamos a amar a nuestros enemigos. Y Dios, mis hermanos, nos permite confiar en Él por completo y nos ayuda a lidiar con los que nos hacen o nos quieren hacer daño. ¿Sí? Por eso es que debemos de dejar a Él nuestras cargas. Porque dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Y Jesucristo tiene un plan mucho mejor, mis hermanos, para nuestras vidas que vivir en el odio y la amargura, ¿eh? ¿Quién quiere vivir en el odio y la amargura? Es feo eso, mis hermanos, de verdad. Él nos creó para hacer buenas obras, mis hermanos, para eso nos creó, y no para hundirnos en el pecado. Debemos, mis hermanos, cortar con esos sentimientos de odio, con esos sentimientos de amargura, antes que puedan florecer, y debemos de evitar que crezcan, mis hermanos, como dice en la escritura que leíamos, ¿verdad? Antes de que se haga una raíz, porque después es bien difícil sacar una raíz, mis hermanos. Entonces, amar a nuestros enemigos no significa permitir que nos sigan haciendo daño. Eso no significa amar a nuestros enemigos. Eso sería un fracaso de amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. ¿Sí o no? Podemos hacer lo que esté bajo nuestro control para protegernos mientras confiamos en que Dios intervendrá. Amén. Entonces nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos y los tratemos con bondad y bendiciones. Es lo que nos dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque mostramos quién es Jesús, mis hermanos, al amar a nuestros enemigos. Cuando nosotros amamos, mostramos amor a nuestros enemigos, mostramos quién es Jesús. Mostramos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque dicen las escrituras que nosotros somos embajadores, mis hermanos, de Jesucristo al mostrar su amor. ¿Qué es un embajador? Ya lo veíamos el martes en el discipulado. Un embajador es un representante de alguien que tiene autoridad, que tiene poder. ¿Sí? Como por ejemplo un embajador es representante del presidente de una nación, que lo representa en otra nación. Y nosotros somos embajadores de Jesucristo, mis hermanos. Amén. El amor de Jesús no depende, mis hermanos, de los sentimientos. No depende de eso, el amor de Jesús, sino de amar como lo hizo Jesús a pesar de nuestros sentimientos y sin importar las acciones de las personas. No, es que lo que me hicieron, ámalos. Es que lo que me dijeron, ámalos. ¿Sí? Mire, vaya a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Lo tiene? Dice Colosenses 3:12:
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Cómo nos tenemos que vestir, mis hermanos? Como escogidos de Dios, ¿verdad? De entrañable ¿qué? Misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, mis hermanos. De benignidad, de humildad, sobre todo de humildad. El Señor que dijo, sean mansos y humildes como yo soy. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí está. ¿Ya ve? Tenemos que vestirnos de paciencia. Versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otro principio, mis hermanos, que Jesús nos enseña en esta porción de la Biblia de Mateo 5:43, entonces primera es que amemos como el Padre Celestial amó, ¿cierto? Y la segunda es que debemos de orar por nuestros enemigos. Y orar, mis hermanos, es un acto de misericordia. Orar es amar como nuestro Padre Celestial. Orar, mis hermanos, cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, cuando nosotros oramos, cambia nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos de cambiar nuestro diálogo interno. En lugar de reflexionar sobre el daño que causaron, debemos de orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de bendecirlos, ofreciendo una oración sencilla. Y cada vez que tu enemigo venga a la mente, porque tú te vas a acordar de tu enemigo, cada vez que venga tu enemigo a la mente, debes de reemplazar la charla negativa de tu cabeza en una oración. ¿Sí? Podemos orar por nuestros enemigos para que se arrepientan de sus pecados. Tenemos que orar por eso, mis hermanos, que se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Eso es lo que tenemos que orar por nuestros enemigos. No podemos ser esclavos del comportamiento o actos de otras personas, mis hermanos, llenándonos de amargura y de odio. No podemos y ni debemos como hijos de Dios. Entonces debemos de orar, mis hermanos, para que Jesús trabaje de una manera poderosa de ablandar su corazón y de que abra sus ojos. ¿Sí? Oremos para que sientan una profunda necesidad de Jesús en lugar de oponerse a sus caminos. Que ellos, en vez de oponerse, que sientan esa necesidad. Oremos por eso, ¿sí o no? Pero lo único que tenemos que hacer es que, mis hermanos, es orar. Qué difícil es eso, ¿no lo cree? Digo, en teoría dices, ay, qué fácil, pero ¿sabe? Cuando usted lo ponga en práctica, esta teoría, usted va a comenzar a sentir el poder de Dios operando en su vida. Y va a comenzar a sentir cómo surge ese amor y ese perdón sobre sus enemigos. Se lo digo de verdad. Es difícil tener pensamientos de venganza mientras ofreces una oración. Yo lo sé que es difícil. Poner nuestro enfoque en Dios y su buen plan para nuestra sanidad y conocimiento espiritual. Eso es difícil. Pero ¿qué dice Jeremías 29:11? Mire, vaya por favor a Jeremías rápidamente. Jeremías 29:11. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Pues qué rápido en el celular. No se vale, hermano. No es cierto. Jeremías 29:11. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Ahora, los pensamientos que Dios tiene de paz y no de mal, ¿es nada más para sus hijos? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué dice?
Es para todos. Dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover y caer la nieve, y de la misma manera sobre justos e injustos. Entonces sus pensamientos de bien o sus pensamientos de paz y no de mal son para todos, mis hermanos. Amén. Entonces dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo voy a oír. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En varios pasajes de la Biblia, mis hermanos, se nos ordena orar por nuestros enemigos, como ya lo vimos en Lucas 6, 27, 28 y también en Romanos 12, 20. El más conocido, desde luego, mis hermanos, es el pasaje que leímos, que Jesús dio ahí en el Sermón del Monte, que es el de Mateo 5:43. Lo vamos a volver a leer. Mateo 5:43. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es evidente, mis hermanos, que Jesús espera que oremos por nuestros enemigos entonces, ¿sí o no? Es evidente que Jesús espera que nosotros oremos por nuestros enemigos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos de orar por nuestros enemigos? Podemos ser tentados, por ejemplo, a orar los salmos imprecatorios. ¿Sabe qué es un salmo imprecatorio? Una oración imprecatoria. Esa de que oras venganza por tus enemigos. Las que hacía David. Señor, que mis enemigos perezcan. Esa es una oración imprecatoria. ¿Sí? Tenemos podemos tener esa tendencia o esa tentación. ¿Sí o no? Desear sentarnos para ver a Dios vengarse de los malhechores, como lo hizo Jonás afuera de Nínive. Pero eso no es lo que Jesús quería decir, mis hermanos, cuando oraba por nuestros enemigos. Eso no fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, ora por tus enemigos. Él tenía algo mejor en mente, mis hermanos, que nos beneficiará tanto a nosotros como a nuestros enemigos. ¿No quiere usted eso? Cuando alguien se propone hacernos daño, como le decía, nuestra reacción es natural, es protegernos y contraatacar. Si murmuran de nosotros, nosotros queremos también murmurar de ellos. ¿Sí o no? Si han dicho mentiras sobre nosotros, nosotros queremos también decir mentiras sobre ellos. ¿Sí o no? Ellos arruinaron nuestra reputación, pues nosotros también vamos a arruinar la de ellos. Eso es lo natural. ¿Sí o no? Sin embargo, Jesús nos llama a un estándar más alto, mis hermanos. Jesús demostró ese estándar al no tomar represalias cuando alguien lo perjudicaba. Y vaya que le hicieron mucho daño, como le decía. Su propio pueblo lo rechazó su mensaje. Los líderes religiosos se burlaron y trataron de ponerle una trampa. Su propia familia se avergonzó de él, intentando que dejara de predicar. Sus amigos le abandonaron en su peor momento a Jesús, mis hermanos. ¿Sí o no? Y la ciudad que había gritado, Hosana, Hosana al hijo de David, cuando llegó al pueblo, el pueblo mismo gritó, crucifíquenle, unos días después de su llegada. Crucifíquenle. Así pues, Jesús tenía enemigos, y cuando dijo que oremos por nuestros enemigos, sabía de lo que él hablaba. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, nos dio un ejemplo perfecto de cómo orar por nuestros enemigos cuando estaba siendo clavado en la cruz. Y en medio de su propia agonía, ¿qué fue lo que gritó Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero algunos dicen, no, que lo perdone Dios. ¿Quién soy yo para perdonar? Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia, mis hermanos. Habló con su Padre sobre las personas que le hacían daño. No pidió su destrucción, no pidió su destrucción. No oró por venganza.
oró para que fueran perdonados. Esa fue la oración de Jesús. Jesús tuvo compasión de las personas engañadas que creían que estaban haciendo lo correcto al matar al Hijo de Dios. No tenían ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, mis hermanos, aludió a un factor importante a tener en cuenta cuando oramos por nuestros enemigos. ¿Cuál es este factor? Que nuestros enemigos no saben lo que hacen. Y tenemos que orar por eso. Sí. Muchas de las veces, mis hermanos, nosotros a veces usamos la piedad disfrazada, o sea, la carne disfrazada de piedad, y queremos hablar palabras como esta, ¿no? Es mía la venganza. Es tuya la venganza, Señor. Véngate de mis enemigos. Es que la palabra dice eso, pero lo distorsionamos, ¿verdad? Lo torcemos. No lo usamos como debe de ser usado. Y ese no es el pensamiento de Dios. Los enemigos, mis hermanos, por los que oramos, nos hieren desde su propio mundo de dolor. ¿Sí? Su pensamiento puede estar influenciado inclusive por el diablo. Segunda de Corintios es lo que dice, 4:4 dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que dice. Sus actitudes podrían haber sido moldeadas por heridas pasadas. Mira, hay hermanos que tienen heridas de su pasado y que no han sido sanadas, y esas heridas provocan que ellos sigan teniendo ese comportamiento, y hasta que no son restaurados completamente, ellos siguen actuando. A donde quiera que vayan, ellos siguen actuando, y aunque parece que quieren, pero no pueden hasta que no se restaure completamente su corazón. Es cuando pueden ellos cambiar, ¿sí? Pero esas actitudes, como le digo, podrían haber sido moldeadas o son manifestadas por heridas del pasado. A veces tú ni los heriste, a veces tú ni le hiciste nada, pero como ellos ya venían heridos de otro lugar, ¿sí? Es como ese león, ¿no? Que está con la astilla y que caminaba con la astilla, y cualquiera que lo tocaba, ¡ah!, ¿no? ¿Sí se acuerda de esa fábula? De que hasta que llegó alguien y le quitó esa astilla, pero él no sabía que traía una astilla enterrada. Y no me acuerdo si fue el ratón que llegó y le quitó esa astilla. Y hasta que le quitó esa astilla, él pudo recibir su sanidad. Y se le bajó el coraje y ya no quería comerse a nadie, ¿verdad? Ya se tranquilizó. Algo así era la fábula. Luego la busca en internet. Pero así es a veces, ¿no? Sus acciones de nuestros enemigos pueden haber sido manipuladas por las influencias de sus amigos también. ¿Sí? Nada de esto excusa su comportamiento ni minimiza el daño que causan, aunque ayuda a explicar el porqué del asunto. ¿Sí? La gente hace lo que hace por sus propias razones. Y puede que no sean razones válidas, mis hermanos. No obstante, se parecen a aquellos que las tienen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo orar por aquellos que nos han hecho daño y nunca han tratado de enmendarlo? ¿Cómo orar por aquellos? ¿Cómo? Número uno, mis hermanos, podemos orar para que Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis sobre la verdad. Es lo que dice Efesios 1:18, ¿verdad? Que alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepan la verdad. Cuando los enemigos se ponen en contra de nosotros, les falta entendimiento, ¿sí o no? Y están reaccionando, mis hermanos, según la carne y no según el espíritu. Podemos orar para que Dios abra sus corazones por entendimiento, para que aprendan de sus errores y crezcan en sabiduría. Amén. Número dos, al orar por nuestros enemigos, podemos orar por su arrepentimiento. ¿Sí o no? Es lo que dice 2 de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. Qué tremendo, ¿no? Es Dios, mis hermanos, quien ablanda los corazones para que se arrepientan, ¿sí o no? ¿No? ¿O sí? Cuando oramos, mis hermanos, para que nuestros enemigos se arrepientan, sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, puesto que Él también desea el arrepentimiento de ellos. ¿Sí? Porque eso es lo que dice 2 de Pedro 3:9, en la parte B dice, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y número 3, mis hermanos, cuando oramos por nuestros enemigos, podemos pedir que nuestros corazones permanezcan sensibles y sean útiles si el Señor quiere usarnos para cumplir su plan en la vida de nuestros enemigos. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren, hermano, con mansedumbre, ¿sí? Con mansedumbre. Así es como los vas a ganar. Cuando devolvemos ira por ira, mis hermanos, ira por ira, mal por mal, nos ponemos al mismo nivel que nuestro enemigo. ¿Sí o no? Nos ponemos al mismo nivel. Pero cuando respondemos con amabilidad, cuando respondemos con gentileza, cuando respondemos con misericordia, la situación, mis hermanos, suele dispersarse en cuestión de minutos. ¿Sí o no? No hay nada más convincente que una respuesta amable, mis hermanos, a una acción odiosa y grosera. En eso consiste, mis hermanos, por ejemplo, poner la otra mejilla. ¿Sí o no? En eso consiste. Satanás desea, mis hermanos, la discordia. Así que intenta avivar nuestra furia y nos entrena para que respondamos con la misma moneda. ¿Te acuerdas de lo que te hicieron? Sí, es cierto, me acuerdo. Ahí está Satanás, ¿verdad? Acuérdate de lo que te hicieron. ¿Que a poco ya se te olvidó? Ya te veo, no se me olvida, pues te veo muy tranquilo. Ya no te veo que estás reaccionando. Ya no veo que le pongas dislike a sus estados de Facebook. No es cierto. Y algunos dicen, no, es más, me voy a dar de alta en el Facebook para que cuando me mande ¿cómo se llama? Cuando te mandan la solicitud de amistad, rechazarlo, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Satanás. Porque eso es lo que quiere, mis hermanos, la discordia. ¿Sí o no? Y debemos orar, mis hermanos, para que Dios mantenga nuestros corazones sensibles hacia los ofensores, para que su bondad, la bondad de Dios, se revele a ellos a través de nosotros. ¿Sí o no? Y número 4, mis hermanos, al orar por nuestros enemigos, podemos orar, mis hermanos, para que Dios obre en sus vidas por causa de esta ofensa para lograr sus propósitos, los propósitos de Dios. Jesús nos enseñó a orar. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y perdona, ¿verdad? Dice, nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Siempre, mis hermanos, es correcto pedir que se haga la voluntad de Dios en cualquier situación. ¿Sí o no? Señor, tú sabes lo que está pasando, pero que se haga tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tú sabes por qué pasan las cosas. En vez de decir, ¿por qué, Señor, me pasa a mí esto? Digámosle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Porque en todo esto el Señor siempre tiene una enseñanza. ¿Sí o no? Entonces debemos de orar, mis hermanos, hasta que deseemos lo que Dios quiere. Tenemos que orar hasta que deseemos de todo corazón lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Tenemos que orar hasta que nos duela, mis hermanos. Es más, que tenemos que orar hasta que el dolor que nos causaron nuestros enemigos ya no nos duela. Al contrario, que ya empecemos a amarles cada vez más. ¿Sí o no? Si Él quiere bendecir a nuestros enemigos, eso también nosotros debemos de desearlo. ¿Sí o no? Si Él quiere que sirvamos a nuestros enemigos de alguna manera, entonces eso es lo que debemos de desear también nosotros. ¿Sí o no?
aunque no nos guste, pero eso es. Eso es lo que tenemos que ejercitar, es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí o no? Romanos 12:20 es lo que dice Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, lo avergonzarás, como diciendo, híjole, o sea, yo lo que le hice y ve todavía cómo, ¿verdad? Está haciendo él conmigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí o no? La oración, mis hermanos, es la alineación de nuestras voluntades con la voluntad de Dios. Amén. Y cuando oramos por nuestros enemigos, necesitamos luchar con nuestras emociones, mis hermanos, hasta que realmente queramos lo mejor de Dios en sus vidas. Es una lucha, de verdad. Estás luchando, pero tienes que orar. No, Señor, pero es lo que tú digas. Es una lucha. ¿Usted le ha pasado? Que se pone todo tembloroso y no sabe qué es lo que está pasando. Bueno, y está ahí inquieto y, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Y te pones a orar y el Señor te da de su paz. Y te empieza a revelar y dices, oh, ok, tienes razón, Señor. Y empiezas a orar. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y luego es un desgaste, ¿eh? No crea que es nomás, ay, si me pongo a orar y sí, el amor surge. No, es un desgaste emocional, espiritual, porque no es fácil, ¿sí o no? No es fácil, es un desgaste. Pero después de que hubo pasado todo, mis hermanos, surge un aroma grato que llega al trono de Dios y perfuma esa oración, eh, eso que surge de tu vida, ¿no? Es ese aroma que sube al Señor y dice, qué rico huele. Vas bien, hijo, vas bien. No quiere que le diga al Señor así, vas bien, síguele por ese mismo camino. Entonces, orar por nuestros enemigos, mis hermanos, no es una respuesta natural a su maltrato, ¿sí o no? Pero recordemos, mis hermanos, que nosotros mismos fuimos alguna vez enemigos de Dios y que ahora somos sus hijos. Al orar por nuestros enemigos, nos asemejamos cada vez más a Cristo y nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios, que es la forma en que todo ser humano fue diseñado para vivir. Por lo tanto, mis hermanos, el mandamiento es, ¿cuál es el mandamiento? Amar ¿a quiénes? A tus enemigos, a mis enemigos, a sus enemigos. A ver, digan todos, debo amar a mis enemigos. Pero no solamente se quede en un dicho, hágalo. Significa verlos, mis hermanos, a nuestros enemigos. El decir esto, amar a nuestros enemigos, significa verlos como seres humanos, verlos como almas que necesitan el amor del Padre. Así tenemos que ver a nuestros enemigos, como personas que necesitan el amor, que necesitan el perdón del Padre. Ya para concluir, mis hermanos, y podernos irnos a cenar una In-N-Out. Amar a nuestros enemigos, mis hermanos, es un desafío para toda la vida. Toda la vida, ¿eh? No crea que, ya los amé, ya no siento nada. Van a surgir otros, y no saben ni, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? Ese es un desafío, mis hermanos, para toda la vida. Y algunos le hacen, no, pues sí, y tienes que amar a tus enemigos. Seguiremos siendo heridos, ¿sí o no? Y no lloré, pero seguiremos siendo heridos, seguiremos siendo irrespetados, traicionados y maltratados en esta vida, ¿sí o no? Pero recuerde, mi hermano, quién es el verdadero enemigo de cada situación. Usted recuerde eso. Quiere que estemos en guerra unos con otros y con nosotros mismos. ¿Quién es el verdadero enemigo? Nuestra lucha, mis hermanos, no es con carne ni sangre. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. Por eso, para que más le duela, usted siga orando por ellos y que Satanás le duela. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Amén. Lo último que quiere que hagamos, mis hermanos, el enemigo, es que sanemos. Es que
que nosotros, o bendecir, ¿verdad? Es lo último que quiere. Lo último que quiere es que amemos a nuestros enemigos, pero no le vamos a dar el gusto. Amén. Confiar en Jesús y buscar la sabiduría en su palabra, mis hermanos, nos ayuda a desarrollar un amor ágape, como el amor de Dios, un amor ágape, el amor ágape de Dios. Y ese amor, mis hermanos, nos ayudará a perdonar, a sanar interiormente y amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren esto en su vida? Póngase de pie, por favor. Sí, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en tu palabra tú nos enseñas la manera en cómo debemos de amar a nuestros enemigos. Muchas de las veces la carne nos quiere vencer, la carne nos quiere impulsar a actuar de maneras que van en contra de tu palabra. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que actuar conforme a tu palabra, Señor. A veces es difícil, lo sé, porque las heridas, las críticas, la murmuración, la traición y tantas adversidades que de repente puedan surgir de aquellas personas a las que amamos y que puedan herirnos y hacernos sentir mal. Y en la carne pueda surgir ese deseo de venganza. Pero viene tu Espíritu, Señor, y nos recuerda tu palabra, de que debemos de actuar en bondad, que debemos de amar, que debemos de orar por ellos, que debemos de clamar por misericordia. Y llegar a ese nivel no es fácil. Se necesita practicarlo constantemente. Y como Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento. Y no es que ya hayamos alcanzado la perfección, mis hermanos. Tenemos que seguir practicando el amor de Dios, el perdón, el orar por nuestros enemigos, constantemente, sin parar. No es que ya conseguí la meta y ya, no, tienes que continuar. Es como el deporte, mis hermanos. Un atleta se prepara para ir a unas olimpiadas y logra la medalla de oro, pero inmediatamente se está preparando para la siguiente carrera, para la siguiente prueba. Y así tenemos que estar nosotros, mis hermanos. Una prueba ya pasó, pero tenemos que ejercitarnos para la que sigue y para la que sigue. Y todo eso, mis hermanos, nos ayudará y nos llevará a alcanzar la perfección del carácter del Hijo de Dios, porque es lo que Dios quiere formar en nosotros, Señor. El Señor quiere formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, yo quiero que el carácter de tu Hijo Jesucristo sea formado en mí, en mi vida? No quiero, Señor, guiarme por mi naturaleza caída, pecaminosa. No quiero, Señor, vengarme llevado por mi emoción de mis enemigos. Al contrario, quiero amarles así como tú les amaste, para poder llegar a la perfección, como dice tu palabra. Quiero aprender a orar por mis enemigos, aprender a amarles como tú les amas, porque así como haces salir el sol sobre justos e injustos y haces caer y descender la lluvia, así también, Señor, tu amor es para todos, para tus hijos y los que no son tus hijos, para nuestros amigos y los que no son nuestros amigos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu perfecto amor, que nos lleva, Señor, siempre a alcanzar la meta que eres tú. Y queremos, Señor, continuar caminando haciendo tu voluntad.
porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón y amar a nuestros enemigos como tú los amaste. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despídanse unos a otros, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Así que ya lo sabe, hay que amar a nuestros enemigos.